en la tarde de hoy. Actualmente soy coordinadora de capacitación a través de Adopen ONG. También soy facilitadora en algunos temas de educación financiera, de liderazgo y de comunicación. Soy a nivel profesional ingeniera industrial. La agenda de hoy tendremos la presentación formal de nuestra expositora, también de nuestra directora ejecutiva, la licenciada Canalda, y también el desarrollo del tema, una sesión de preguntas que abordaremos al finalizar el taller y que manejaremos de manera textual a través del chat que tenemos habilitado. Y siempre al finalizar una pequeña encuesta de evaluación para mejorar siempre en cada entrega que nosotros hacemos a través de estos talleres de crecimiento, tanto a nivel personal como profesional. De nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Bárbara Castro, es gerente de la División de Servicios Jurídicos en Financiera Confianza de Perú, del grupo de la Fundación del BBVA. También es docente en la Escuela de Posgrado Pacífico Business School. También docente de Maestría de Banca y Finanzas en la Pontificia Universidad de Perú. El tema de hoy, como habíamos mencionado, liderazgo y equidad en la nueva normalidad. Algunos de los puntos que abordaremos son cómo nuestra concepción de liderazgo repercute en el empoderamiento. ¿Qué es más importante preguntarnos? Si somos líderes o si ejercemos el liderazgo. Y número 3, los desafíos complejos de hoy día a nivel mundial. Algunas normas de participación o recordatorios, siempre tener nuestros micrófonos en silencio, participación por el chat, como había comentado, y la sesión de preguntas al finalizar o cuando nuestra expositora Bárbara Castro nos lo indique. Así, sin nada más que hablar, le dejamos el micrófono a nuestra licenciada Canalda para dar la bienvenida formal a nuestra invitada en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Bienvenida, licenciada Canalda. Buenas tardes, muchas gracias Raiza y bienvenidos a todos, muy especialmente a nuestra invitada especial, Bárbara Castro, una gran amiga, una excelente profesional y sobre todo de alta sensibilidad. Y qué mejor que hablar de liderazgo en estos momentos de pandemia y sobre todo ese liderazgo con equidad. Yo creo que vamos a salir todas y todos fortalecidos de esta charla de hoy. Espero que la aprovechen. He visto que el país entero está conectado de norte a sur y de este a oeste en toda la República Dominicana. Tenemos presencia y qué bueno traer desde Perú esta voz de mujer, de profesional, de excelencia y sobre todo de solidaridad. Muchísimas gracias, Bárbara, por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Meki. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a tratar de compartir la presentación que les he preparado y que he preparado para este evento. No quiero aprovechar este espacio antes de iniciar con mi exposición para agradecer a Meki. Le tengo muchísimo aprecio a Meki y la verdad me he sentido honrada de esta invitación. Agradecer también al Banco Adopen por generar y construir esos espacios de reflexión. Creo que probablemente estemos viviendo una de las crisis más complejas en la historia que al menos yo he vivido, y creo que estos espacios nos invitan a reflexionar hacia esa nueva normalidad. ¿Qué nueva normalidad queremos construir? ¿No? Así que muchísimas gracias, Meki y Banco Adopen por estos espacios. Muy bien, ¿qué cosa vamos a ver hoy? Vamos a tratar de responder a 3 preguntas, como indicó Raiza inicialmente. Vamos a tratar de respondernos qué cosa nos referimos cuando hablamos de liderazgo, de qué realmente estamos hablando, ¿no? ¿Qué concepciones hay en torno a esto del liderazgo? Y cómo esta definición que tenemos de líder, de liderazgo, impacta en cómo afrontamos los desafíos que en general tenemos. Y aquí nos vamos a mover en 3 dimensiones. Vamos a movernos en la dimensión personal,
en la dimensión organizacional y en una dimensión mucho más amplia que es en la dimensión social. Y luego vamos a mirar cómo se relaciona esto del liderazgo con la equidad, con el desafío de la equidad, ¿no? Y finalmente vamos a tratar de entender un poquito qué características tienen los desafíos sociales que hoy en el mundo entero vivimos, y cómo eso se vincula con el ejercicio de liderazgo, ¿sí? Antes de iniciar, me gustaría comenzar a sondear un poquito frente a qué concepción traemos sobre esto del líder y el liderazgo. Entonces Raiza me va a ayudar con una encuesta y lo que tenemos que responder aquí es si nos consideramos líder o no. ¿Okay? Y pensemos, si ponemos sí, pensemos por qué sí. ¿Qué cosa es lo que me viene a la mente cuando pienso en el líder? Y cuando pongamos no, ¿por qué no? ¿Ok? Muy bien. Vamos ya teniendo algunas respuestas. Ya van respondiendo 13 personas. Muy bien. Además hay mucha convocatoria. Muy bien. Van respondiendo 40. Ok, vamos a dar unos minutos más. Un minutito más para ver si más personas se animan. 49 de 76. ¿Sí? 50 de 76. Ok, vamos a parar aquí, ¿sí, Raiza? Entonces vamos a mirar los resultados. Y ojalá que puedan mirar los resultados. Y si vemos, 75% de las personas que hoy estamos aquí consideran que son líderes. Y hay un 25% que consideran que no son líderes. ¿Ok? Aquí me suelo detener en preguntar por qué no. No estoy tan segura si alguien se va a animar, pero igual me gustaría arriesgarme. Entonces quiero preguntarles a ese 25% si alguien se anima a comentar con nosotros por qué no. ¿No? ¿Nadie? ¿Se me escucha? Starling, bienvenido. Muchas gracias por la valentía. Sí, se te escucha muy bien. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo fui uno de los que respondió no. Mis jefes ya me han comentado que yo soy líder en mi equipo por conocimiento, pero algunas veces me falta confianza, creo que para transmitir las indicaciones a los demás compañeros. Creo que me falta algo más ahí. Por eso puse que no en la respuesta. De acuerdo. Muchas gracias, Starling. Muy bien. Generalmente, cuando comenzamos a reflexionar sobre esto de liderazgo, lo primero que viene a nuestra mente es preguntarnos si somos o no líderes, si hemos nacido o no como líderes, si nos han formado o no como líderes, ¿cierto? Y como bien ha indicado Starling, y comenzamos a hacer como un checklist para ver qué características tengo que me hacen líder y cuáles no tengo que quizás no me hacen líder. ¿Ok? Vamos a dejar por un momento y en paréntesis esto que les estoy diciendo, pero que es muy importante, porque después lo vamos a traer. Lo primero que quiero comenzar a mirar, a que miremos juntos, es cómo es el contexto en el que vivimos hoy. ¿Qué características tiene esta era que vivimos? Y no me refiero específicamente al COVID, porque seguramente ustedes, de manera muy intuitiva, ya estábamos comenzando a sentir algunos cambios pre-COVID, ¿no es cierto? Luego vamos a entrar a qué ocurre cuando llega esta pandemia. Y quiero traerles aquí, quiero empezar con una reflexión que hacía un filósofo, Sean,
pero que lo hacía en el 82, o sea, hace un poco menos de 40 años, que nos parece lejísimos, ¿no? ¿Y qué cosa decía John? Y John decía que el mundo actual es un mundo cada vez más complejo, en el 82, ¿eh? Cada vez nos cuesta más encontrar soluciones. Es un mundo absolutamente dinámico, donde cuando resulta que estás frente a un problema, analizas, encuentras la solución, inmediatamente estás frente a otro problema y esa solución ya no existe. John lo decía esto hace 40 años. Y nosotros algunos probablemente nos sentimos que estamos en una era distinta a la que existía hace 50 años. De hecho, yo me siento así. ¿Y qué cosa es lo que nos dice en realidad? ¿Qué cosa es lo que ha estado ocurriendo antes de la pandemia, antes del COVID? No es que hace solamente 50 años atrás, entre el cambio de la era industrial a la era tecnológica, digital, a la era del conocimiento, de la información, como le llaman la era que hoy vivimos, es que ha sido el único cambio. Si hacemos un poquito de historia y miramos la historia de la humanidad, el Homo sapiens ha estado constantemente expuesto a una serie de cambios. De hecho, nuestra capacidad de adaptarnos a estos cambios es precisamente una de las características que nos ha hecho una especie preponderante frente al resto de las especies. Los gorilas, las liebres, ¿no es cierto?, los leones, etc. Entonces, esta capacidad de adaptarnos a los cambios es lo que precisamente, ¿no es cierto?, nos ha permitido ser la especie más fuerte del universo. Entonces, esto de que los cambios son... esto de que los cambios recién han aparecido en los últimos años, con la tecnología y el avance, no es correcto. Hemos estado expuestos a los cambios. Pero ¿qué pasaba antes? Antes de este desarrollo tecnológico, lo que ocurría era que nuestras sociedades eran mucho más sólidas. ¿Qué ocurría? Que teníamos un espacio, como aparece en pantalla, ¿no es cierto?, esta línea, teníamos un momento de mucha estabilidad, luego ocurría algún evento disruptivo, que nos disruptía, pero luego nuevamente continuábamos en ese estado 2 que aparece, con un estado nuevamente de estabilidad. Con lo cual, ¿no es cierto?, ese estado 2 nos permitía poder adaptarnos y procesar este momento de transición que veíamos. ¿Qué ocurre desde hace más o menos 50 años atrás? Ocurre que nuestra sociedad comienza a cambiar, y básicamente por el desarrollo y el impacto tecnológico. Entonces, lo que ocurre es que estos momentos de disrupción, ¿no es cierto?, son cada vez más constantes, y no tenemos estos estados más estables y sólidos que nos permitan procesar y adaptarnos con más tranquilidad al cambio. Entonces, lo que en realidad ha cambiado no es que hoy día tengamos más exposición a los cambios, sino lo que ha cambiado es el ritmo del cambio, ¿no? El ritmo de los cambios se ha acelerado, y eso genera un impacto en nuestras relaciones en general, ¿no? Nuestras relaciones se vuelven mucho más líquidas. Y les voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Cuando yo era más joven, jovencita, habían 3 tipos de relaciones con tu pareja. O era tu enamorado, ¿no es cierto?, una vez que te pedía frente a tus padres era el novio, y cuando te casabas, ¿no es cierto?, realizabas el sacramento del casamiento, era tu esposo. Sin embargo, yo converso con los amigos de mis hijos, con las amigas de mis hijos, converso con los chicos a los cuales enseño en la universidad, y hoy día hay una variedad muy pintoresca de relaciones, ¿no? De hecho, se conoce poco el enamorado, es el amigo con derechos, el saliente, ¿no? El amigo que tiene la posibilidad de ser tu pareja. Entonces, vemos que nuestras relaciones se han vuelto mucho más líquidas. Inclusive, ¿no es cierto?, las relaciones a nivel organizacional también, ¿no? Y si vemos también a nivel social, ocurre lo mismo, ¿no? El ritmo del cambio ha generado un impacto fuertemente en nuestras relaciones en general.
Y para que vean un poquito, porque muchas veces no somos conscientes de lo mucho que hemos cambiado en pocos años, aquí les traigo un poquito de data, ¿no? Fíjense, en los últimos 30 años se ha producido más información que en los 500 años anteriores, en los últimos 30. El 75% de la información que tenemos se ha generado en los últimos 20 años. El 90% de los científicos que han existido históricamente están vivos hoy. Eso significa el avance importante en la ciencia. El 80% de las ventas en Silicon Valley se han generado en los últimos 18 meses. El 80% de las ventas. Y en el siglo XVIII era posible leer de todos los libros escritos en el transcurso de una vida, que más o menos la proyección de vida estaba entre los 65 y 70. Hoy tendrías que tomarte 15.000 años para leyendo un libro diario para poder agotar toda la información que hoy existe. Por eso es que a la era en que vivimos se le llama la era de la información y el conocimiento y la inteligencia, ¿no? Porque la información hoy es un recurso abundante. Entonces vemos cómo nuestro contexto ha ido avanzando, ¿no es cierto?, y desarrollándose de manera muy rápida, ¿no? Y aquí les traigo también, para que gráficamente lo vean, este es el ENIAC. ¿Qué cosa es el ENIAC? El ENIAC fue el primer ordenador en el mundo. Se creó en 1946, fíjense, no hace mucho, en Filadelfia. Tenía una dimensión de 167 metros cuadrados, o sea, casi un departamento. Y dice la historia que cuando activaban el ENIAC, este primer ordenador, dejaban sin energía eléctrica a toda Filadelfia, ¿no? Porque requería tal nivel de energía que dejaba toda la ciudad sin luz. El nivel de procesamiento de este aparato inmenso era de 5.000 operaciones por segundo y pesaba 27 toneladas. Años después aparece este aparatito, que hoy en realidad con las características que traen es inclusive obsoleto. Este es el iPhone 6 del 2014. El iPhone 6 pesa 129 gramos. Lo puedes coger inclusive con la mano, ¿no es cierto? Y mide 13 milímetros por 67 milímetros, ¿no? Muy delgado, muy ligero. Sin embargo, a diferencia del ENIAC, procesa 25.000 millones de operaciones por segundo. Seguramente, cuando les pregunto a ustedes cuántos tienen este iPhone 6, algunos me van a decir que no lo tienen porque aparentemente es obsoleto. Hoy, ¿no es cierto? Hasta el año pasado aparece el iPhone 11, que es inclusive mucho más ligero que este iPhone 6 y que tiene una tecnología mucho más desarrollada que el iPhone 6 y que en vez de procesar por segundo 25.000 operaciones, procesa 100.000 millones de operaciones por segundo. Fíjense, no hay tanto transcurso de tiempo entre el 1946 y el 2019. Y fíjense toda esta gran desarrollo y diferencia que vemos entre el ENIAC y este aparatito tecnológico que ha venido a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y eso no solamente ocurre a nivel de la tecnología y la ciencia, ¿cierto? Todo este cambio y el impacto de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? El mayor incremento de la economía, inclusive en los países emergentes como los nuestros, ¿no? La mayor educación por acceso a esta información ha generado un cambio en nuestras sociedades. Hoy vemos y hoy tenemos ciudadanos más empoderados. Hoy tenemos consumidores más informados, ¿no? Hoy tenemos hijos que cuestionan más, ¿no? Hoy tenemos padres que nos dejamos cuestionar por nuestros hijos. Entonces, lo que hay, ¿no es cierto? Hoy tenemos organizaciones que inclusive físicamente estamos viendo el gran cambio, ¿no? Hoy, por ejemplo, no hablamos de los jefes. De hecho, no queremos jefes, ¿no? Queremos estos líderes a los cuales llamamos. Y nuestros valores
están transitando entre una era, que era la era industrial, hacia esta nueva era, ¿no? Que le llamamos esta era del conocimiento, de la información. Y vemos, por ejemplo, que antes funcionaban ciertas cosas, se valoraban ciertas cosas, que hoy ya no las valoramos tanto. Vemos, por ejemplo, que antes no funcionaba la verticalidad, la jerarquía, ¿no es cierto? Los jefes, de hecho, Frederick Taylor, que es el padre de la era industrial, nos decía, yo me pregunto si pido un par de manos, ¿por qué este par de manos tiene que venir con un cerebro añadido? Los jefes no querían que la gente piense, no esperaban que la gente piense. Los jefes lo que querían es que la gente haga, que haga lo que se les decía y que lo hagan bien y rápido. Imagínense hoy un CEO teniendo este discurso. Hoy estamos virando hacia la horizontalidad. Hemos comenzado en las organizaciones a eliminar todos estos símbolos de poder, ¿no? Hoy, en vez del control, queremos construir confianza, porque nos hemos dado que el control no es físicamente posible, no podemos tener todo bajo control, y esta pandemia nos lo ha puesto mucho más enrostrado. Hoy queremos diversidad, no homogeneidad. Hoy queremos un juicio propio, ¿no? No dependencia. Hoy, en vez de hablar de procesos, hablamos de personas, porque queremos la creatividad, queremos la innovación, queremos la participación, el involucramiento de ellos. Hoy, en vez de tener relaciones transaccionales, buscamos sentido de propósito, sentir que nuestras actividades y lo que hacemos trascienda y nos trascienda, ¿no? Y que deje un impacto y una huella en los demás, ¿no? Entonces vemos que nuestros valores y nuestra manera de relacionarlo comenzaron a cambiar inclusive pre-COVID, ¿no? En una etapa pre-COVID, ¿ok? Entonces, antes hablábamos de jerarquías, hoy hablamos de redarquías. Hoy todos son redes. Hoy nos relacionamos a través de redes. Y basta simplemente mirar nuestro Facebook, ¿no es cierto? El Twitter, el Instagram y todas estas redes. Hoy nos relacionamos a través de ellos, ¿no? Por eso es que al mundo que hoy vivimos se le dice el mundo VUCA, ¿no? Por sus siglas en inglés, porque es un mundo sumamente volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo, ¿no? Y esto inclusive se le decía antes de que estemos expuestos a esta pandemia. Entonces, bajo este contexto, ¿qué aproximación de liderazgo realmente requieren nuestras sociedades y nuestras organizaciones, ¿no? Y aquí precisamente es donde empiezo y los invito a comenzar a cuestionar esta concepción de líder y de liderazgo que probablemente tenían y que, por ejemplo, Starling valientemente ha compartido con nosotros. A pesar de todo este cambio, a pesar de todo este desarrollo que hemos visto, ¿no es cierto?, que ha ocurrido en los últimos años, nuestra concepción de liderazgo sigue respondiendo a una concepción tradicional de liderazgo, donde en realidad lo que tenemos es que comenzamos a poner a la persona en el centro, ¿no es cierto? Y pensamos en este líder mesiánico, ¿no? Este líder que además le comenzamos a atribuir una serie de características, ¿no? Regresando a la teoría de hace muchos años atrás, en una historia y en una sociedad muy distinta a la que hoy vivimos, en donde se asumía que solo era líder quien nacía o quien se formaba, o quien tenía ciertas características personales. Esta es la teoría de los grandes hombres, los hombres que hacen historia, se les decía. Y resulta además que a este líder le transferimos características específicas, ¿no? Es hombre, sin duda, es blanco, ¿no? Es alto, y le damos además una serie de habilidades, ¿no es cierto? Carismático, talentoso, el que genera confianza, como nos decía Starling, ¿no? Y inclusive una serie de valores. Basta mirar hoy día estos artículos que aparecen en muchas revistas prestigiosas y los periódicos y donde nos piden al líder con más de 40 características. Y cada vez comenzamos a deshumanizar a este líder, ¿no? ¿Qué cosa les traigo aquí? Y yo les traigo una concepción y quiero que comencemos a pensar en ello. Los invito a reflexionar sobre esto. Una concepción
de un liderazgo mucho más inclusivo. Un liderazgo que va y que evoluciona acorde a lo que nuestra sociedad requiere hoy. Y nuestra sociedad, como hemos visto que nos relacionamos con jerarquías, requiere que en vez de preguntarnos si somos o no líderes, que en vez de preguntarnos si nuestros padres nos procrearon como líder o no, y si es así, por favor, me den la receta para yo procrear líderes, más líderes en el mundo, ¿no? O que si nos formaron o no como líder, que comencemos a preguntarnos si ejercemos liderazgo o no. ¿Y cómo hacemos esto? Para saberlo, hay que preguntarnos lo siguiente. ¿Cuántas veces has estado en una reunión en la que has sentido que se evitan tocar ciertos temas y te has decidido decirlo? Te has decidido a poner el elefante sobre la mesa. ¿Cuántas veces has tenido una buena idea que proponer y te has hecho oír a pesar de que tu jefe sabe lo que tiene que hacer? ¿Cuántas veces has permitido que la gente a tu cargo cuestione el modo en que se hacen las cosas? Y esta concepción de liderazgo mucho más adaptativa, a diferencia de esta concepción de líder tradicional, pone en el centro no a la persona, al problema, al desafío que enfrenta o tu familia, o tu organización, o tu sociedad. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que generamos es que todos los que se encuentran involucrados en ese desafío se hagan cargo de él. Porque si yo, por ejemplo, creo hoy que Meki o que Starling es el líder, ¿no es cierto?, bajo esta concepción, ¿no es cierto?, del macho alfa, ¿no? Entonces, a mí solamente me toca ser seguidora, ¿no es cierto? Si en esta encuesta que hemos hecho hay 75 líderes, entonces a los 25 que marcamos que no éramos líderes, nos toca tener el gorro de seguidores. Y eso puede ser muy cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos 75 líderes, yo lo que voy a hacer es, ok, entonces ustedes saben bien qué hacer, ¿correcto? Entonces ustedes son los que asumen la responsabilidad. Y aquí, bajo esta nueva definición de liderazgo, mucho más vinculada a lo que realmente hoy nuestra sociedad necesita, por los desafíos que nuestras sociedades están enfrentando, involucra a todos, corresponsabiliza a todos. ¿Por qué? Porque los desafíos que hoy enfrentamos no tienen una solución conocida. ¿Okay? No, inclusive ese líder no sabe qué hacer. Hemos visto a Merkel, hemos visto a Trump, hemos visto a Bolsonaro, hemos visto a nuestros presidentes y nos hemos dado cuenta que para enfrentar esta pandemia no existe una solución que conozcamos. Que de hecho no solamente estamos enfrentando una crisis sanitaria, estamos enfrentando una crisis económica, estamos enfrentando una crisis social, estamos enfrentando una crisis de confianza en las instituciones. ¿Quién soluciona eso? ¿Quién conoce cómo se resuelve eso? ¿Trump? ¿Merkel? ¿Vizcarra? Entonces, esta concepción de liderazgo lo que hace es que pone foco, ¿no es cierto?, en el problema. ¿Para qué? Para que todos nos hagamos cargo de este problema. ¿Okay? ¿Y qué cosa más trae consigo esta definición? Aquí, por ejemplo, esta es una imagen, y he querido traerles esto como ejemplo. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque esto ocurrió hace 4 años en Perú. Fue la marcha históricamente en toda la República del Perú más multitudinaria. La gente, los peruanos, salimos a marchar contra la violencia de la mujer. Resulta que las estadísticas diarias nos demostraban que cada vez más habían más feminicidios en Perú y que la violencia femenina, no sé si se estaba incrementando, pero al menos era mucho más visible. ¿Y por qué digo que no sé si se estaba incrementando? Porque hace, ¿no es cierto?, 50 años atrás, yo recuerdo que cuando veía a algunas amigas de mi abuela o inclusive de mi mamá,
con algunas muestras de agresiones físicas, lo que solían decirme era, me caí de la ducha, me golpeé con la puerta, ¿no? Entonces lo que hacían era tener el elefante debajo de la mesa, ¿no? Existía un problema, sin duda, de violencia. Esto no es de años recientes. Lo que sucede es que el problema no se ponía en la mesa. Entonces, los peruanos nos decidimos marchar en contra de esta violencia de género. ¿Y qué hicimos? Salimos a marchar, a manifestarnos, ¿no? ¿El problema se solucionó? Hoy día, después de 4 años, ¿no tenemos violencia de género? No. Hoy día tenemos inclusive más casos de violencia. Pero lo que hicimos es que sacamos el problema en el centro, pusimos el problema en el centro de la mesa, y lo que hicimos es, dijimos, tenemos un gran problema los peruanos, no las peruanas, todos los peruanos, ¿no? ¿Y para qué? Para que nos hagamos cargo de ello. ¿Qué ocurrió el día siguiente de esta marcha? No es que hubo menos casos de violencia, pero lo que ocurrió es que las denuncias por casos de violencia en las comisarías aumentó en un 77%. ¿Por qué? ¿Había habido violencia por las personas que habíamos ido a marchar? No, ¿no es cierto? Lo que pasa es que las víctimas se sintieron empoderadas. Las víctimas se sintieron que realmente tenían un problema y se hicieron cargo de ello. Y quisieron ir a denunciar. ¿Okay? Y esto es un claro ejercicio de liderazgo. No fue una persona, fueron millones de personas que pusieron el elefante de la violencia y los feminicidios en Perú sobre la mesa. Entonces, la aproximación que quiero invitarlos a reflexionar en torno al liderazgo es una concepción algo distinta a preguntarnos si somos líderes o no, ¿no? Es que comencemos a pensar en el liderazgo como una actividad, ¿no? No un cargo que ocupas, no una característica personal que tienes. Los líderes generalmente son los extrovertidos y los que se saben comunicar bien, ¿no? Y los que tienen buena oratoria. No, algunas veces necesitamos a personas que guarden silencio, porque ese silencio hace que el resto se haga cargo del problema. ¿Ok? Una concepción de liderazgo que consiste en generar progreso en el grupo, no solamente en dar soluciones. Una concepción que permite que cualquier persona pueda aprender a ejercerlo. ¿Y cómo se aprende a ejercer liderazgo? Intentándolo, pues, ¿no? Como el músculo. ¿Cómo hacemos músculo? ¿Cómo aumentamos nuestros tríceps en el gimnasio? Pues ejercitándolo, ¿no? Entonces, de esa es la manera. Un ejercicio de liderazgo que sin duda es riesgoso. Es como caminar por el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque pasa e implica enfrentar a las personas con el problema. Cuando se hizo esa marcha en Perú, se llama la marcha Ni Una Menos, se llamó, que era ni una mujer menos víctima del feminicidio. Cuando se hizo esta marcha en Perú, obviamente se enfrentó a muchísimas personas, muchísimas instituciones, desde la Iglesia Católica, desde la policía, desde el gobierno, ¿no es cierto?, desde el Poder Judicial, desde los jueces. Y a las personas, a los seres humanos, no nos gusta que nos enfrenten con el problema. No nos gusta, ¿no? Es mucho más fácil estar en el equilibrio y no desestabilizado. Por eso es que este ejercicio tiene que tener un diagnóstico y una mirada estratégica. Saber en qué momento lo hacemos y frente a qué sistema lo hacemos. Y sin duda requiere de un propósito colectivo. Algo que te trascienda, algo que vaya más allá de tu interés individual. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hoy entonces es tan importante el ejercicio de liderazgo? ¿Qué características tienen los desafíos que actualmente enfrentamos? ¿Sí? Y aquí me quiero remontar sin duda al COVID, ¿no es cierto? Probablemente lo que hoy estemos viviendo sea la época con mayor incertidumbre de todas nuestras vidas, ¿no? Esta crisis nos trae y nos
invita a cuestionarnos de distintos niveles. Como sociedad, ¿cómo salimos de estas múltiples crisis que estamos viviendo? ¿No? ¿Cómo mantenemos la confianza en nuestras instituciones tradicionales? ¿No? Como organizaciones, ¿cómo mantenemos nuestra identidad? ¿No? Teniendo esta amenaza de la sostenibilidad de nuestras organizaciones, ¿no? Comienzan a cuestionarnos, por ejemplo, cómo conjugo la sostenibilidad financiera sin desvincular a colaboradores, ¿no? ¿Cómo hago para que nuestras organizaciones sigan manteniendo y acogiendo a estas personas, a nuestros colaboradores? Y como personas, sin duda alguna, nos trae una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces nos lleva a cuestionarnos en tres niveles, ¿no? Con el hacer, que tiene que ver con nuestras capacidades, ¿no? Con el tener, que tiene que ver con los recursos que tenemos, ¿no? Y con el ser, que tiene que ver con quiénes somos, ¿ok? Y sin duda, este mundo que conocíamos, el mundo que antes del COVID, ¿no? Es un mundo que se nos torna y que se nos está vislumbrando de una manera totalmente distinta, ¿no? Vemos que se nos presenta y estamos comenzando a vislumbrar un mundo con unos comportamientos distintos, con una manera de relacionarnos distintas. Esta crisis nos pone una gran oportunidad para comenzar a construir ese mundo que queremos construir, ¿no? Y evidentemente va a depender de cómo manejamos las actuales crisis asociadas a la crisis de la pandemia que tenemos, ¿no? Entonces, y aquí los quiero llevar a comenzar a pensar un poquito en qué ha ocurrido con esta nueva normalidad, qué ha ocurrido con nosotros. Y cuando hacía la presentación, yo misma me preguntaba, ¿cuánto había cambiado desde hace 6 meses a hoy? ¿Cuánto la pandemia me había cambiado? ¿No? Y comenzaba a revisar algunos comportamientos que tenía antes. Y hace poco, mientras que pensaba en la charla que teníamos, salí a caminar con mi hijo y comencé a ver cosas distintas. Me detuve a ver cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, caminábamos y venían un grupo un par de personas que estaban haciendo footing, corrían y venían sin mascarilla, sin barbijo. Entonces mi hijo, que es muy cuidadoso, me dice, mami, pasemos a la acera del frente porque estas personas no son confiables. Y me preguntaba cuánta confianza habíamos perdido en el otro, ¿no? Y luego pasaba por las casas y veía a personas en sus ventanas, ¿no? Con una mirada perdida, y probablemente me preguntaba cuánta ansiedad, cuánta soledad y cuánta depresión debe estar trayendo en estos momentos esta situación, que es difícil para todos, ¿no? Con independencia de dónde estemos, ¿no? Las restricciones de movilización que tenemos. Veía, por ejemplo, un grupo de niños que saludaba a sus abuelos por la ventana y veía a los abuelos, ¿no? Con las lágrimas y con los ojos llenos de lágrimas, mirando a los nietos desde lejos, ¿no? Me preguntaba, por ejemplo, cuando pensábamos en esto del trabajo, ¿no? Cómo nos habíamos adaptado rápidamente a esta nueva modalidad del trabajo remoto. Cómo hoy, ¿no es cierto?, trabajamos muchísimo más probablemente de lo que antes hacíamos, y probablemente si hace 9 meses nos decían, o a una organización, a un CEO, le decían, mira, tienes que mandar a todos los colaboradores a trabajar desde su casa, el CEO hubiera dicho, estás loco, eso no sirve, ¿no es cierto?, no hay manera de que trabajen, ¿no? Y cómo hoy seguimos trabajando de esta manera y además teniendo índices de productividad en algunos casos mucho más altos, ¿no? Me preguntaba también estas tensiones y estos conflictos que pueden haber en casa, estando las 24 horas por 7 días, todos juntos, ¿no es cierto?, en un espacio reducido, ¿no? Me preguntaba cuánta gente se ha quedado sin empleo,
¿no? Y qué posibilidades tienen estas personas. Veía, por ejemplo, cuando pasaba por distintos centros comerciales, cuántos de ellos estaban cerrados, ¿no? Y el impacto de esos cierres para el dueño de ese emprendimiento, ¿no? Para los colaboradores de ese emprendimiento. Pasaba por una tienda de chocolates y había una gran cola, pero una gran cola de personas que te dan estos servicios de Rappi, de comprar, ¿no? Y todos ellos estaban juntos, algunos sin barbijo. Entonces, y me di cuenta que estábamos en el mundo del delivery y del e-commerce, ¿no? Y ese contacto limitado que tenemos con la gente mayor, ¿no? Para poder protegerla, para cuidarla. Y cuando me hacía la pregunta de cuánto había cambiado, una de las principales respuestas que tuve es que comencé a tener identidad más allá de mi trabajo. He comenzado a valorar mis relaciones, ¿no? Me ponía a pensar lo mucho que extraño abrazar a las personas que no son mi familia, que no son mis hijos, ¿no? A la gente que trabaja conmigo, a mis amigas, ¿no? Entonces veo una serie de supuestos y paradigmas que han cambiado, ¿no? Y una de las preguntas que les traía es, ok, ¿y cómo quieres que sea esa nueva normalidad? ¿No? ¿Y cuánto esto se relaciona con el tema de equidad? Y todo esto me lleva a traerles una segunda distinción. La primera distinción que he querido traerles es esta distinción entre líder y ejercicio de liderazgo. Salir del sujeto y pasar a la actividad, al verbo, ¿no? A pensar en el liderazgo como un ejercicio que lo podemos ejercer todos, con independencia de nuestras capacidades y nuestras habilidades personales. Y esta segunda distinción que quiero traerles es una distinción que me lleva a pensar a una frase de Einstein que decía, si tienes 60 minutos para resolver un problema, debes dedicar 55 de esos 60 minutos a entender el problema, a saber frente a qué problema estás. Y los otros 5 minutos lo dedicas a resolverlo. Y precisamente esta distinción que traigo tiene mucho que ver con los desafíos sociales que hoy vivimos, ¿no? Hay una distinción que para mí fue muy útil, y que es esta distinción entre los desafíos técnicos y los desafíos adaptativos. Los desafíos técnicos son aquellos desafíos en los cuales conocemos una solución. Son aquellos desafíos en los cuales existe, cuando se presenta el desafío, una solución ya conocida, ¿no? Y donde esa solución conocida la tiene un experto. Generalmente en las organizaciones son los jefes, esa es la razón por la cual son jefes, ¿no? O en términos, por ejemplo, médicos es el experto en medicina, que es el doctor, ¿no es cierto? En términos de salud, ¿no? Entonces aquí ponemos foco en este tipo de desafíos a los recursos que tenemos, ¿no? Evidentemente, un foco y reflectores al experto, a quien sabe cómo solucionar este tema, y buscamos simplemente la eficiencia, ¿no? Si nos ponemos a pensar en nuestra vida, tanto personal como organizacional, nos damos cuenta que estamos llenos de desafíos técnicos, ¿no? Por ejemplo, para mí, la educación de mis hijos era un desafío técnico. Yo los levantaba a las 6 de la mañana, los preparaba, los llevaba al colegio, los dejaba en el colegio y no los recogía hasta las 4 de la tarde, ¿no? Era algo totalmente técnico. ¿Quién se hacía cargo de la educación a nivel de conocimiento de mis hijos? Las profesoras. Ellas les enseñaba a leer, les enseñaba a escribir, ¿no es cierto? Les enseñaba aritmética, geometría, lengua, inglés. En temas organizacionales, por ejemplo, la liquidez en las organizaciones era algo técnico, ¿no? Tenías más o menos, veías los indicadores de liquidez y lo que decías es, ok, veamos qué podemos hacer. Aumento de capital, voy a buscar el mercado de capitales, ¿no? Me fondeo con alguna entidad financiera, etcétera. ¿Correcto? Pero resulta que hay otro tipo de desafíos que probablemente son el mayor número de desafíos que nuestras sociedades se enfrentan a nivel mundial
y que hoy día además resulta mucho más evidente, urgente y relevante, que son los desafíos que yo llamo de tipo adaptativo. ¿Okay? ¿Cuáles son estos desafíos? Estos desafíos son aquellos que se nos presentan, pero donde no tenemos una solución conocida. Incluso, cuando se presenta el problema, no sabemos frente a qué problema estamos, efectivamente, ¿no? Entonces, nos genera muchísima incertidumbre, ¿no? Nos genera facciones, porque hay distintas opiniones acerca de a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Comenzamos algunos a experimentar algunas posibles soluciones y se requiere de muchísima innovación y muchísimo aprendizaje por parte de las personas que enfrentan ese desafío. ¿Ok? Este desafío, sin duda, genera muchísima complejidad. ¿Ok? Porque la solución tiene que ir siendo construida. ¿De acuerdo? Como ustedes han podido observar, esto tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Y aquí les he traído una imagen que para mí resuena mucho. Yo recuerdo que cuando era chica, tenía 10 años, para mí la vida era totalmente lineal. Planificaba mi vida de una manera muy lineal, vía procesos. Entonces, dije, cuando salga del colegio, ¿no es cierto?, me voy a la universidad. Una vez que haga la universidad, hago mi maestría. Luego de hacer mi maestría, me compro mi casa o mi departamento, luego me caso y luego tengo a mis hijos o a mi hijo y luego al perro. Y vivo mi vida feliz, ¿no es cierto? Esa era mi vida, esa era la planificación de mi vida. Y evidentemente la vida, como a todos, con sus inestabilidades, me sorprendió, ¿correcto? Entonces, salí del colegio y resulta que 2 años antes de terminar el colegio me di cuenta que quería ser monja, quería dedicarme a Dios totalmente mi vida. Luego me di cuenta que no, porque por ahí apareció un conflicto valórico entre yo quiero estudiar y me dijeron que si era monja tenía que estudiar teología primero y que después de eso, que eran como 4 años, me iba a la universidad. Entonces dije, no, voy a invertir. Cuando me fui a la universidad ya no quise ser monja, ¿no? Entonces salí de la universidad y conviví con el que hoy es mi esposo. Vino el hijo antes de la maestría, hice la maestría con mi hijo, ¿no? Me compré el departamento antes del hijo y nunca tuve perro, hasta la fecha. Entonces, vemos que la vida es todo un desafío adaptativo y que en realidad socialmente estamos expuestos a los desafíos a los cuales estamos expuestos son todos de tipo adaptativo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la pobreza del mundo. Pensemos, por ejemplo, en la desigualdad. Pensemos, por ejemplo, en la corrupción de nuestros países. Pensemos en la equidad y en la paridad. ¿Cómo se resuelven estos desafíos? ¿Dando leyes? Y nos hemos dado cuenta que no. ¿No es cierto? Que para poder afrontar estos desafíos requerimos de la voluntad, de la decisión y movilización de todos los agentes, de todas las personas que están involucradas en estos desafíos. ¿Mm? Y aquí es precisamente donde quiero poner una pausa y hasta el momento de lo que hemos visto. Entonces, ¿qué tipo de desafío es el de equidad? Y el de la inclusión de la diversidad. Y aquí le voy a pedir a Raiza que me ayude con una segunda encuesta. Y quiero que en esta segunda encuesta ustedes marquen la opción que más consideren. Y aquí no hay respuesta buena ni mala. Aquí simplemente lo que queremos es mirar qué cosa es lo que pensamos, ¿ok? Y la pregunta a esta encuesta es, cuando piensas en la equidad, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Eso nunca va a cambiar. Cambiará un poco, pero vamos a regresar a lo mismo. Va a pasar mucho tiempo, pero lo vamos a lograr. ¿Existe realmente un problema de equidad? O sea, ¿realmente hay un problema? ¿O es un tema solo de mujeres? ¿Ok?
y marca la alternativa que más creas que se asemeja a ti, que es lo que tú crees, ¿ok? ¿Ya estamos, Raiza? ¿Sí? Muy bien, ya empezamos entonces. Voy a aprovechar en tomar un poco de agua. Muy bien, ¿ya empezaron? Bien. Muy bien. Ya estamos, ya. Ok, vamos a dar unos segundos más. Ok. Van 50 de 79. Oh, muy bien, 52, muy bien. ¿Ya? Cortamos entonces, Raiza. 53. Qué bien. Ok, ¿cuáles son los resultados? Miren qué interesante. El 65% de los asistentes piensa que va a pasar tiempo, pero lo vamos a lograr. Entonces tienen una posición esperanzadora, ¿no es cierto?, de este desafío, ¿no? Pensamos, como algunas veces hemos comentado con Meki, probablemente nosotras no lo disfrutaremos, pero seguro que nuestros hijos y nuestros nietos sí, ¿no? Nietos y nietas, ¿no? El 19%, que es la segunda respuesta más votada, se pregunta, ¿realmente tenemos un problema? O sea, ¿realmente hay esto? ¿Estamos frente a un problema? Muy bien. Y el 9% piensa que cambiará un poco, pero en algún momento vamos a regresar a lo mismo. ¿Ok? 7% tiene una posición mucho más pesimista y indica que esto no va a cambiar nunca. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Y es precisamente lo que yo les traía, ¿no? ¿Qué características tiene el desafío de la equidad? Y es que cuando hablamos de estos temas de equidad, comenzamos a tocar una serie de fibras, unas fibras que tienen que ver con nuestro ser, con las lealtades, con la lealtad hacia las instituciones, ¿no es cierto?, a las cuales pertenecemos, con lealtades hacia la manera en cómo te formaron, ¿no?, con lealtades hacia tus instituciones educativas, con lealtad hacia tus mentores, ¿no? Y comienza el sistema, como lo que ha ocurrido con la encuesta, a faccionarse. Cada uno de nosotros comienza a tomar una posición respecto a este desafío, ¿correcto? Y posiciones que están en tensión, ¿no? Vimos, por ejemplo, que aquí hay una facción importante de personas que piensan que esto va a cambiar, con lo cual valoran la esperanza, ¿no? Entonces dicen, oye, si lo abordamos y hacemos algo, nuestros hijos probablemente gocen de esto, ¿no? Pero vemos también, ¿no?, opuestamente, un grupo de personas que piensa distinto, que tiene una posición pesimista del tema y nos dice, oye, esta situación no va a cambiar. Así trabajemos en el tema, es algo muy instalado en la sociedad, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que hay una posición de aquí también, y en general socialmente, de aquellos que están en la negación, ¿no? Y que dicen, oye, ¿tenemos realmente un problema? No debe ser tan grave, ¿no? Vemos a otros, por ejemplo, que están en una posición de pánico. Personas que dicen, oye, ¿y esto dónde nos va a llevar? ¿No? Todas estas denuncias y estas maneras de exigirnos que nos comportemos distintos. Ahora ya no le puedo decir a una amiga, lo voy a... ¿Se me escucha? Ahora sí, Bárbara. Sí. Gracias. Unos segundos.
Ya, gracias, Meki. Entonces, ¿qué cosa vemos? Vemos que detrás de todas estas posiciones hay valores detrás. Vemos que cuando nos enfrentamos a este desafío de la equidad, ¿no? Comenzamos a faccionarnos. Y esto, señores, es natural. No es ni bueno ni malo. Esto es una realidad, como lo que acabo de ocurrir hace un momento. El desafío de la equidad es un desafío colectivo. Es un desafío colectivo que nos toca a todos, pero no a todos de la misma manera. No a todos en la misma posición, ¿no? Evidentemente, va a haber una diferencia entre aquella persona que después de terminar su jornada laboral remunerada, llega a casa y tiene que continuar con un trabajo no remunerado, porque el modelo social entre hombre y mujer la hace responsable de lo que ocurra en su casa y del cuidado de sus hijos. No es lo mismo para una persona enfrentarse a este desafío que en base a su esfuerzo, ¿no es cierto?, y al mérito que tenga, recibe un sueldo, un salario acorde con él, y que cuando comienza a mirar alrededor, ve que también el resto está más o menos igual, ¿no? Que aquella persona que con el mismo esfuerzo y con el mismo mérito se da cuenta que no recibe la misma remuneración. No es lo mismo este desafío, enfrentar este desafío para una persona, la misma persona que se viene esforzando y que de pronto, y que tiene mucho mérito, y que llega a una posición, y que de pronto mira al lado y ve a otra persona, una mujer, que la organización la ha puesto ahí porque tiene que cumplir con algunos indicadores de cuota de género. No tiene probablemente el talento, pero tenían que cumplir con esa cuota. No es lo mismo enfrentar el desafío de la equidad para un país desarrollado que para un país no desarrollado. Entonces, este desafío este desafío de la equidad nos da muestra de una complejidad. Una complejidad porque vemos que hay un conflicto valórico, que hay valores que se están tensionando, ¿no? La negación versus la solidaridad, la esperanza versus el pesimismo, la posición del individualista que es, oye, a mí no me necesitan, yo estoy bien así, versus la posición de aquellos que quieren ser solidarios y dicen, oye, yo soy necesario para afrontar este desafío, ¿no? Entonces, este desafío nos hace dar cuenta que es un desafío que involucra a todos, pero que no todos estamos en la misma posición, ¿no? Pero que sin embargo, si este bote que vemos acá se hunde, nos hundimos todos. ¿Ok? Y las características que vemos en un desafío complejo es lo que hemos visto antes. Es un desafío que tiene valores en tensión. Lo que Bárbara valora, no necesariamente Meki lo valora, ¿no? Y puede haber un conflicto entre esos valores. Y que a mí me va a generar tensión cuando yo vea que Meki está valorando algo distinto a mí. Meki está valorando la seguridad, ¿no es cierto? Y yo estoy valorando la libertad. ¿Okay? Meki está valorando el interés colectivo y yo estoy valorando mi interés individual. Y es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de esos valores hay supuestos, hay ideas mías preconcebidas con relación a ello. Voy a comenzar a pensar ok, ¿qué gano o qué pierdo con esto? ¿No? Y esto nos hace dar cuenta que no hay una solución que conozcamos, que no hay una única solución, ¿no? Que al enfrentar este desafío, vamos a tener que asumir ciertas pérdidas. Hay pérdidas involucradas que nos invitan a hacernos cargo de un trabajo adaptativo, un trabajo que significa tener que cuestionarnos a nivel de mentalidad, pero también a nivel de comportamiento, porque nos invita a comenzar a pensar en hacer las cosas de una manera distinta. Con estas posiciones,
¿no es cierto?, es que tenemos y debemos hacer ese trabajo adaptativo. Entender que todos estamos juntos en esto, con toda esta diversidad, para poder generar progreso y seguir avanzando en nuestras sociedades, ¿no? La idea no es que cada uno de nosotros nos quedemos anclados en nuestra posición, como vemos aquí. El propósito de esto es que comencemos a entender desde dónde me habla el otro. Si yo estoy en la parte de la esperanza, ¿no?, entender desde dónde me está hablando ese otro que me habla desde la parte del pesimismo. Porque si yo lo entiendo, si yo realmente logro escucharlo, ¿no?, vamos a poder generar un nuevo equilibrio. Voy a poder yo incluir también su posición. Voy a poder yo comenzar a cuestionarme y decir, ok, entonces no todos están pensando igual que yo. Y esto es sumamente complicado, es complejo, porque los seres humanos tendemos naturalmente hacia el equilibrio. A los seres humanos no nos gusta el desequilibrio. Levante la mano aquí, ¿quién prefiere la incertidumbre a la certidumbre? Nadie, ¿no es cierto? Además de eso, tenemos una tendencia a agruparnos entre las personas que piensan igual a nosotros. Es mucho más fácil comenzar a agruparnos entre las personas que valoramos lo mismo, que pensamos de una misma manera, que tenemos y compartimos algunos supuestos frente a la vida, ¿no? Al que piense igual, al que valora algo distinto, lo que hacemos es, solemos excluirlo, lo saco del contexto. Y el gran riesgo de eso, señores, es que eso no nos va a permitir poder enfrentar este tipo de desafíos que nos requieren a todas estas facciones. No solamente con la facción de los que tenemos esperanza vamos a poder abordarlo. Necesitamos a aquellos que piensen de una manera distinta, necesitamos de los pesimistas, necesitamos de los indiferentes, necesitamos a aquellos que tengan pánico. Pero para ello tenemos que comenzar a entender cuáles son sus pérdidas. ¿Cuál es la pérdida, por ejemplo, de aquel que está en la posición de negación? Seguramente esta persona pierde seguridad, ¿no? Para él es más, o para él o para ella es más cómodo pensar de que no hay un problema. Y así va a dormir tranquilo o tranquila todas las noches. Cuando lo invito a pensar de una manera distinta, le estoy pidiendo que asuma una pérdida. Cuando invito a alguien a cambiar, preguntémonos, ¿qué le estoy pidiendo que pierda? ¿Qué pérdida le estoy pidiendo que asuma? Y el de la esperanza también no es que no tenga nada que perder. Imagínense que aquellos que valoran la esperanza comiencen a interrelacionarse con los pesimistas. Seguramente, ¿no es cierto?, va a perder un poco de esa esperanza. ¿Qué significa perder esa esperanza? Probablemente significa perder un poco de fuerza, de energía en la lucha, ¿no? Probablemente significa perder un poco de ese propósito. Y lo mismo si pensamos, por ejemplo, en el individualista. ¿Qué le pido al individualista cuando le digo comprométete? Compromiso con el otro. Le estoy pidiendo que se comprometa con otro, con otros, ¿no? Entonces, vemos que aquí nos enfrentamos a un desafío tremendamente complejo. Y por eso es un desafío que requiere de liderazgo, que requiere necesariamente del ejercicio de liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Nuestros países están enfrentando, como habíamos dicho antes, el desafío más complejo que requiere y que requiere toda la participación de la más diversa posible, con diversas miradas posibles, ¿no? No basta con tener solamente un diagnóstico claro y la expectativa de avanzar. Se requiere realmente de un ejercicio de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio de liderazgo que entienda en qué está el otro. Un ejercicio de liderazgo que siente en la mesa estas distintas posiciones, ¿no? Y que comience a escuchar esa diferencia, desde la diferencia. Un ejercicio de liderazgo que parte por compartir nuestras pérdidas, hablar de ellas, aunque nos haga ver más vulnerables, ¿no?
Un ejercicio de liderazgo que entienda que este es un desafío complejo y difícil, pero que convoca a todos, que requiere de la fuerza y la disposición de todos, ¿no? Y todo esto, ¿no?, para poder ejercer este liderazgo, requiere antes que comencemos a pensar en nosotros mismos, que nos comencemos a cuestionar nosotros mismos y comenzar a mirar y a preguntarnos cómo yo me conecto con este desafío, en qué nivel de conciencia estoy en este desafío. Y el primer nivel y el más básico es el de políticamente correcto, ¿no? Yo respondo al desafío de la equidad porque socialmente no es correcto que diga que no hay problema. Me alegra mucho haber hoy día tenido como respuesta esto de existe un problema, porque realmente nos lleva a darnos cuenta de la existencia de esta facción. Un segundo nivel es el de la tolerancia. Es como, por ejemplo, cuando invitas a alguien a la fiesta, ¿no? Pero la dejas ahí, ya está invitada a la fiesta, pues. Ya a Meki ya le invité a la fiesta, pero no me preocupo si Meki la está pasando bien, si Meki baila, si Meki está probando los bocaditos, ¿no? Entonces, es como, te invito, pero estás ahí, ¿no? Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es el nivel de la valoración. Entiendo tu diversidad, entiendo que pienses de una manera distinta, ¿no? Pero valoro esa diversidad, porque me haces comenzar a ver aquellos puntos ciegos que yo no puedo ver. O me traes a la mesa esa perspectiva del problema que yo no veía, con relación, por ejemplo, al tema de la equidad. Y el nivel más alto de conciencia es el nivel de la inclusión, donde no solamente te valoro, donde no solamente te invito a la fiesta, sino que te hago bailar en la fiesta. Me preocupo de que la pases bien, te incluyo totalmente, ¿no? Agradezco tu valor y tu aporte. Y esto ya es para terminar. A mí me gustaría, con todo lo que hemos mencionado, que comencemos a reflexionar en algunas ideas, ¿no? Todo esto nos trae una necesidad de comenzar a desafiar nuestros supuestos. Nuestros supuestos son estas ideas que traemos preconcebidas, que nos han funcionado en la vida, ¿no? Pero que en un momento es necesario que comencemos a colar, a filtrar. Y no solamente nuestros supuestos individuales, sino también los supuestos del sistema. Muchos, ¿no es cierto?, de las taras o de las ideas que teníamos de si somos o no éramos líder, era por estos mandatos sociales. Yo recuerdo que cuando empecé en mi carrera profesional corporativa, generaba mucho ruido en las reuniones, ¿no? Entonces, y siempre yo era muy castigadora conmigo porque decía, bueno, es que quizás no fui del todo asertiva, como Starling nos contaba, ¿no? Me falta un poco más de confianza, ¿no? Tengo que utilizar un tono de voz un poco más suave, ¿no? Y resulta que no se trataba de mí. Tenía que ver con el sistema en el cual estaba yo. Un sistema patriarcal. Un sistema donde el sistema hacía caso a las personas que se comportaban como alfas. Y me di cuenta que para poder ser escuchada tenía que ser una alfa más. Y mi gran desafío en los últimos años es cómo comenzamos a ejercer liderazgo, a gestionar personas desde nuestra feminidad, conectándonos con nuestra vulnerabilidad, siendo nosotros y respetando nuestra autenticidad e identidad. Otra de las ideas que quiero compartir con ustedes es la necesidad de que nos conectemos con nuestras pérdidas, pero no solamente con las pérdidas tuyas individuales, sino entender también las pérdidas del otro. No es que el otro quiera pensar así, entiende desde dónde te está hablando ese otro. Entiende qué le estás pidiendo a ese otro cuando le pides cambiar. Le estás pidiendo que cuestione probablemente su identidad, ¿no? Oye, mi madre a mí me formó así, dice. Mi esposo decía, mi madre a mí me dijo que el hombre no entraba a la cocina.
¿Por qué? Porque probablemente la mamá lo había formado de esa manera. Y yo lo que le estaba pidiendo al momento de decirle fríe un huevo es que corte esa lealtad con su madre. Entonces, preguntemos al otro cuando le pedimos que, le pedimos que cambie algo, ¿qué cosa y qué pérdida le estamos pidiendo que asuma? Tercera recomendación, busquemos aliadas y aliados. Fundamental. En ese análisis de facciones que hemos visto, comencemos a mirar quién nos puede ayudar, mirando evidentemente, ¿no es cierto?, las expectativas que tiene frente también a ese desafío. Reconozcamos nuestras limitaciones, especialmente en esta pandemia. Esta pandemia nos ha demostrado que no podemos tener todo bajo control, que es imposible que tengamos todo bajo control, que hay cosas que no podemos controlar. Y resistámonos a cualquier idea de omnipotencia, de superwoman o de superman, ¿no? Entender que necesitamos colaborar y que en ese camino de la colaboración necesitamos ceder también. Las personas que, por ejemplo, estábamos en esa facción de esperanza, también necesitamos ceder. Ceder supuestos que traemos, ceder ciertas posiciones, ¿no? Para que todos enfrentemos este desafío colectivo y reconozcamos que todo lo que hacemos, absolutamente todo, tiene un efecto en el otro y que estamos interconectados unos con otros. ¿Okay? Esta crisis sin duda nos ha traído una serie de pérdidas que hemos tenido que asumir, como las que hemos visto, pero también nos trae mucha oportunidad. Oportunidades que comenzamos a desafiar supuestos y paradigmas. Forbes, hace 3 meses atrás, hizo un ranking de los líderes a nivel mundial que mejor habían gestionado la pandemia. Y resulta que esas líderes todas eran mujeres. ¿Por qué? Dijeron que habían gestionado la pandemia desde la verdad, con transparencia. Habían tomado decisiones difíciles, pero habían sido decididas y firmes. Habían demostrado su capacidad para aprender a través de la tecnología. Habían comenzado a utilizar mucho la tecnología, pero lo habían hecho desde la contención, desde el cuidado y del amor. Probablemente esta pandemia nos ha demostrado que las mujeres tenemos una manera distinta de liderar y de ejercer liderazgo. Y probablemente esa sea la manera que necesita nuestra sociedad en el futuro. Este desafío de la equidad no solamente convoca a las mujeres, no solamente atañe a las mujeres, nos atañe a todos. Deja a la mitad de la población fuera de la población económicamente activa, que tiene un tremendo impacto en la economía que hoy tanto nos preocupa. A mí me gustaría invitar a todos aquí a que pensemos en cuánto hoy estamos disfrutando de los beneficios y derechos que hace algunos años atrás muchos lucharon contra ellos, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase que dice, porque fueron somos y porque somos serán. Entonces, los invito a seguir haciéndose cargo de este gran desafío social, ¿no? Todavía nos queda muchísimo por hacer. La ONU ha dicho que podemos lograr resolver este desafío de la equidad en 128 años. Yo tengo mucho más esperanza en ello. Y quiero invitarlos a que se pregunten, ¿qué vamos a hacer? ¿Y tú, qué vas a hacer al respecto? Muchas gracias. Ahora quedo a tu total disposición para las preguntas que deseen formular. Bueno, Bárbara, primero que nada queremos agradecerte de verdad en nombre de Adopen también esta alianza de ser parte de la familia de la Fundación Microfinanzas del BBVA extraordinaria
y bueno, toda tu experiencia. Me ha encantado, tomé muchísimas notas, me encanta. Uno de los temas que más me impresionó en tu conferencia es cómo entender desde donde te habla el otro, cómo tú pedir cosas, pero tomando esa empatía y conociendo la posición que tienen los demás y aceptar nuestras vulnerabilidades. Muchísimas gracias, extraordinario. Es de las pocas charlas que he participado virtuales donde hay mucha participación de todos los invitados y las invitadas, y también se mantiene. O sea, tuvimos este número de cerca de 100 participantes y permanentemente durante toda la tarde estuvieron compartiendo. Así que de verdad, mucha felicidad, extraordinario. Y ahora le damos el turno a Raiza para que haga las moderaciones de la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Meki. Gracias por tus palabras tan generosas. Excelente, así mismo es, Bárbara. Me uno a las felicitaciones de la licenciada Canalda por tu maravillosa ponencia y todas esas reflexiones que nos has dejado para el final de cómo ejercer ese liderazgo y de cómo ser más inclusivos en esta equidad que queremos lograr. Aquí tenemos algunas preguntas que tengo para ti que ya tenía anotada. La primera dice, ¿cómo en esta actual crisis podemos reinventarnos si necesitamos tener ingresos para pagar cursos, seminarios, licenciaturas en generar la educación? Una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que sin duda esta crisis nos pone y nos limita muchos recursos. Pero también creo que, como dije, esta crisis nos trae muchas oportunidades, porque hemos visto a muchas empresas, organizaciones que están comenzando a colaborar con el otro, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tenemos grandes universidades de muchísimo prestigio que han comenzado a abrir todos sus cursos virtuales para poder acceder a esa educación. Yo creo que la reinvención de una persona no pasa por comenzar a mirar cuántos recursos tiene a su disposición. Creo que la reinvención de una persona pasa por querer reinventarse, por tener la voluntad de querer hacer algo distinto, ¿no? Y no solamente hacer algo distinto, sino también creo que ser distinto. Yo creo que la pandemia nos ha dejado mucho espacio de introspección y de reflexión con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, uno de los temas que he cambiado es que antes me daba cuenta que andaba corriendo por todos lados y probablemente disfrutaba del proceso de hacer es aquello que en muchos casos me gustaba y le encontraba mucho sentido. Hoy he decidido ser un poco más tortuga. Hoy he decidido ir más lento, pero disfrutando ese proceso. Entonces creo que el cambio primero pasa porque uno mismo decida cambiar y reinventarse, ¿no? Esa es la recomendación y la respuesta que le daría. Excelente, gracias. La siguiente pregunta, Bárbara, nos dice José, ¿cómo crear un liderazgo en esta época del COVID y a distancia? Perdóname, Raiza, estaba leyendo que tenemos a un amigo en común y que Meki y yo apreciamos muchísimo, que es Martín, que estaba haciendo una pregunta por el chat y me distraje con la pregunta de Martín. Ok, perdóname. no te preocupes. Luego la vamos a... Sí, ya la tengo también aquí prevista. Te decía, ¿cómo crear un liderazgo en esta época del COVID y a distancia? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Buena pregunta. Mira, yo creo que como hemos mencionado, hemos visto antes, el liderazgo es un ejercicio. Entonces, ¿cómo aprender a ejercitarte, ¿no? Intentándolo. Entonces, creo que hay que intentarlo inclusive de manera virtual, ¿no? Yo creo que hoy día, si, por ejemplo, nos cuesta prender la cámara y alzar el micrófono para decir algo que opinamos, háganlo, ¿no? Y asuman esa pérdida. ¿Cuál será la pérdida? Oye, que te hayas equivocado, ok. ¿Quién no se equivoca más aún en esta época de crisis?
La otra pérdida, que alguien se ría de ti, pero lo intentaste. Por eso decía que el ejercicio de liderazgo requiere de valentía, ¿no? Y me parece que eso es lo que debe ser. Y hoy día la crisis nos pone una serie de oportunidades para poder ejercer liderazgo. ¿Sí? Nos pone en realidad una serie de situaciones que nos permiten poder ejercitarnos y aprender a ejercer ese liderazgo. Gracias, Bárbara. La siguiente pregunta nos dice José Rodríguez, ¿qué opinas sobre el liderazgo posicional o que te confiere la posición que ejerces? ¿Y cuáles son las características más importantes de un líder? Por ejemplo, la empatía, saber escuchar, etc. Muy bien. A ver, yo aquí tengo una distinción importante, José, ¿no? El de la pregunta, José. Yo no creo que alguna posición te haga por sí mismo líder. Yo diferencio entre el ejercicio de liderazgo y la autoridad formal. La autoridad formal es cuando viene un directorio y te dice, mira, ahora vas a ser el gerente general, o ahora vas a ser el gerente, o ahora vas a ser el jefe. Y eso no tiene nada que ver con el liderazgo, ¿no? Eso simplemente lo que te da es un poder, ¿no? Te permite tomar ciertas decisiones, a cambio de la gente te va a pedir algo. Y va a pedir lo mismo que le pedimos a nuestros padres, que son nuestros principales referentes de autoridad. Que lo protejas, que lo dirijas y que lo guíes, que lo direcciones, ¿no es cierto? Y precisamente el ejercicio de liderazgo pasa por hacer cosas distintas. Si tú quieres que esa persona, ¿no es cierto?, no dependa de ti, en vez de darle las respuestas, hazle preguntas, ¿no? Que es en el tema de la protección, de la dirección, perdón, en el servicio de la protección, en vez de protegerlo, deja que las amenazas emerjan. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que él o ella se pueda hacer cargo. Entonces, yo diferencio entre el ejercicio de liderazgo y la autoridad formal. Hay autoridades formales que ejercen liderazgo. Para ponerte un ejemplo, la presidenta de Alemania, Merkel, a mí me ha parecido que ha tenido un liderazgo sostenido de la manera como ha gestionado la pandemia, ¿no? En todo momento le ha devuelto el trabajo a la población y ha dicho, el 70% de los alemanes van a contagiarse del COVID, pero está en ustedes evitar eso o no. No les ha dicho, como por ejemplo hemos visto en el presidente de los Estados Unidos, como Trump, que les ha dicho, todo está bajo control, ¿no? Todo lo tengo bajo control, Estados Unidos está bajo control, no va a sufrir los efectos de la pandemia. Y vimos, ¿no es cierto?, con el largo del tiempo, que no fue así, porque era imposible que esta crisis la pueda controlar una persona. Entonces, la autoridad formal es distinto al ejercicio de liderazgo. Y eso, creo, el liderazgo no tiene nada que ver con una posición. Alguien que no tiene, que por ejemplo limpia las oficinas, puede ejercer liderazgo. Está en la capacidad de ejercerlo. Cuando te cuestiona, un ciudadano en la calle también. Cuando cuestiona, por ejemplo, las normas, cuando, por ejemplo, te hace ver que no estás haciendo lo correcto, ¿no? Tiras un papel en la calle. ¿Cuántos se atreven a acercarse a la persona y decirle, oye, esta ciudad también es tuya? Y eso implica que enfrentes a la persona con el problema. Probablemente también implica que te metas en problemas, pero precisamente en eso consiste el liderazgo. Excelente, Bárbara. Así es, así es. Muchas gracias.